curioso siempre, vean eso, y nunca quédense en lo que les muestre esa figurita, ¿cierto? Las proteínas del virus del Zika, así lo han conseguido. ¿Saben por qué se los estoy mostrando? Porque aquí van a ustedes ver estructuras terciarias y cuaternarias. Claro, en este momento no tienen ojitos para mirar, pero ese es el propósito, ¿no?, de que veamos, porque son varias proteínas de diferente orden estructural, conformacional. Ahora ya sabemos diferenciar lo que es configuración de conformación, ese era el propósito del día viernes. Entonces, en la misma etapa ya tienen. Si ustedes leen con calma, esto no está en la 30, está en la 31 lógicamente, donde habla de algunas cosas importantes, por ejemplo, de la última, el poder de resolución de esta microscopía que se llama crioelectron microscopy, cryo-EM, así se abrevia. Es un equipo pues, de esos de última generación, ¿no? Pero sin embargo esto ha sido fotografiado en 2016, no van a pensar. Entonces estaba publicada en una revista internacional, una revista bien importante, que ustedes ahí van a identificar si saben leer un poquito, por lo menos la revista, creo que dice aquí. Sí. Ahí está, hechos los autores. 3.8 Armstrong todavía en esa terminología, 2016. ¿Ven? Punto y coma, lo que les estoy enseñando a colocar en las diferentes bibliografías, los que son del grupo lunes, miércoles y viernes, 2 puntos. Después, aquí ustedes serían punto y coma, y 2 puntos, rayita quiere decir de la tal página a tal página. El virus. Ahora, la revista, seguramente, la revista está aquí, estas revistas. Que vamos, es una de las revistas importantes, no solamente de bioquímica, sino de los mejores artículos que se están o que existen en el mundo. Tienen que saber diferenciar eso. ¿Qué revista vamos a ir a leer? No cualquier revista, vayan a esta revista y encuentren artículos de bioquímica. Claro, una es esa, la otra es Nature, que después ustedes van a ver en la misma bibliografía. Después hay revistas especializadas de alto nivel. Ese es el propósito del gabinete, que ustedes conozcan diferentes tipos de revista de renombre internacional, no es cualquier cosa, ¿no? Luego nos vamos ya a la parte propiamente de lo que estamos viendo el día viernes. Sin antes decirles que siempre tienen que repasar las diferentes estructuras, los ERES, porque eso es importante para que se formen los diferentes órdenes de estructuras. Entonces todo esto hemos visto. Mira, esto les he mostrado para ver configuración. Ahí está la determinación, las diferentes formas para ver, luego qué ha hecho Sángel. Después les vamos a dar en la parte práctica cómo armar. Ustedes van a armar, no nosotros. Solamente en la parte práctica les dan un pequeño polipéptido de unos 8 o 10 aminoácidos y ustedes tienen que aprender a secuenciar. Es decir, aprender cómo han hecho esos investigadores. Luego hemos visto esto, el tándem, las aplicaciones de, no solamente el tándem, sino lo que es la tecnología MALDI. En tándem también pueden utilizar esta parte, porque esto es tándem. De la bicicleta que les he dicho, no sé, alguien me ha dicho con más claridad su concepto. Luego la utilización ya en medicina. Si bien esto utilizan para investigar, ahora ya están utilizando en la parte clínica y ahí está. Esta partecita yo se los he colocado, ¿no? En qué están utilizando por ahora. Eso también está en el Harper en castellano, esta parte. Solamente la aplicación de las tecnologías en medicina. Lo que es proteómica, proteoma, eso está por demás decirles
hemos visto los órdenes superiores de estructura, es decir, vamos a la estructura ahora cuaternaria, y dentro de la estructura conformacional, conforma. Después hemos visto las modificaciones post-traduccionales, después que ya se ha formado la proteína dentro de nuestras células, se puede modificar para darle alguna función. ¿Y qué modificaciones hay? Post-traduccionales, a ver, acuérdense algunas. ¿Quién se acuerda? Una por lo menos. Después que se ha formado la proteína, hay modificaciones que se puede utilizar. ¿Cómo esas modificaciones? Mediante tecnologías tándem o espectroscopía de masas se utiliza, ¿no? Eso es el término general. Pero ¿qué modificaciones ustedes recuerdan? A ver. ¿Perdón? Acetilación, vean, ya una. Después, glucosilación, palmitoilación, con el ácido palmítico, acetilación, hidroxilación, todo eso hemos visto. Después les he dicho que el libro de Harper, la edición 30 ya en castellano, la 31 no quiero es reforzar nada más, configuración versus conformación. Después, la clasificación a grosso modo, hemos visto esto, también ya les decía la importancia que tiene el saber estructurar ahora en fórmulas desarrolladas, porque la única forma de concebir la parte de configuración y la parte de conformación estructural. Les he dicho cómo puede girar con un solo enlace, estructura del átomo de carbono en un modelito, si quieren, tetraédrico, y cuando hay dobles enlaces. Después hemos visto 4 órdenes de estructuras superiores de proteínas. La primaria ya hemos visto, hemos entrado a la secundaria. En la secundaria hemos visto cómo se puede llegar a dilucidar mediante un equipo famoso, y eso se llama ploteo. Ploteo es lo mismo que graficación, ¿no? De Ramachandran. Después lo que es alfa hélice, les he mostrado. La alfa hélice mide incluso las dimensiones, pero una preguntita surge de ahí. ¿Esto será así, digamos, fiel para todas las proteínas? No, porque eso va a depender de los residuos de aminoácidos, de la secuencia de aminoácidos que existe en una proteína, porque no todos son igualitos, no todos tienen la misma secuencia. Son diferentes secuencias que caracterizan a cada una de las proteínas o polipéptidos, si quieren. Eso es mirar desde arriba. Les he dicho que los R están hacia afuera cuando son hidrofílicos. ¿Por qué? Porque todo lo que está por fuera es agua, es hidrofílico también. No puede estar una molécula hidrofóbica afuera, ¿cierto? Su R. ¿Por qué? Porque es repelido por el agua, entonces siempre trata de estar hacia adentro. Hay algunas excepciones, vamos a ver en la conformación estructural, cuando estemos llevando proteasomas, ahí es otra cosa. Siempre hay excepciones, les decía. Eso es para ver los puentes de hidrógeno, la cadena, ¿se acuerdan lo que les decía? Así se habla de beta plegado. Está el beta plegado que pueden ser en zigzag, en zigzag, pero puede tener, una puede ir en esta dirección y la otra cadena puede ir en esta dirección. Entonces, en estas dos son antiparalelas. Esta, por ejemplo, puede ir en esta dirección, ¿cierto? Aquí ven 3, son diferentes. Cuando vean este signo, ¿sí? Quiere decir beta plegado en esa dirección. Cuando vean ese mismo signo en el otro lado, es beta plegado en la otra dirección. Puede ver paralelas, así. Puede ver antiparalelas. Eso va a depender de la dirección. Siempre yo les enseño el N-terminal, ¿sí o no? N-terminal, después va la secuencia de aminoácidos. Puede dar la curvita que se los he puesto en un esquema aquí, ¿sí? ¿Está claro? Es una estructura secundaria. Y una de las compañeras de este esquema me ha mostrado en el libro de Robertis, ¿no? Había estado esto. Tú eras, ¿no? Me ha mostrado, aquí había estado este dibujito, yo lo tengo. De algún libro, pero no está en el Harper, pero es bien didáctico esto. Es bien didáctico.
Después también hemos visto esta partecita, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Lo que les decía. No siempre es todo alfa hélice, puede ver eso. O puede ver una cosita así. Una cosita así, en términos bien vulgares, ¿qué es? Asa. Y una cosa así. Flexión. Miren, le han puesto esa terminología. Son terminologías que se están adoptando. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a ver desde el punto de vista conformacional la estructura de las proteínas. Pues tiene que haber una nueva nomenclatura que en los libros antiguos no existe. Por ejemplo, aquí ya les agrego porque no está eso en el Harper. Cuando vean ustedes, digamos, aquí hay una alfa hélice, aquí hay un plegado, digamos. Después alfa hélice, después otra cosa así, otra vez alfa hélice. Entonces, esta alfa hélice no es igual a esta, ni esta es igual a esta. ¿Sí o no? Ahora, nosotros a la proteína la podemos enumerar de la siguiente manera. ¿Y aquí empezamos? Este es el carbono, o digo, el aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. ¿no? Seguimos 10, 11, 20, 30, 31, 32, 33, así pues vamos. Y podemos llegar a este, digamos, que sea el 180. ¿Está claro? Enumerando 1, 2, 3, 4, de acuerdo al N terminal y terminando en el C terminal. Esa es una forma. Pero hay otros investigadores que han dicho, nosotros vamos a distinguir por los alfa hélices a esta proteína. Entonces ustedes dirán, esa proteína o ese polipéptido tiene 1, 2, 3 alfa hélices, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a cambiar la nomenclatura un poquito. Miren, eso no está en el Harper, pero les muestro. Alguna vez me han preguntado, pero después no me han preguntado en algunas otras clases. Entonces esta, ¿saben qué la llaman? A. Esta, B. Y esta, C. Bien fácil. A, B, C. Entonces puede haber una proteína o un polipéptido que tenga 3, 4, 7 alfa hélices. Puede haber más. Entonces, de acuerdo al alfabeto, o digo al alfabeto, ya no griego, ¿no? Aquí estamos dentro del alfabeto. No sé, ¿cómo le llaman? Arábico, o cómo les han dicho en colegio, lo que llevamos, lo que escribimos, al común ya. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Está claro? Cuando estemos llevando la hemoglobina, ustedes van a ver esa nomenclatura. A, B, C, D, E, F, G, así. Y entonces, en cada una de estas, a ver, esta partecita, es bien simple la explicación. Entonces, si es A, entonces aquí ponen el primero que está ya formando la doble hélice, o la doble hélice si alfa, dicen, este aminoácido va a ser A1. El siguiente, A2, A3, abejito, un numerito le pongo. Digamos que aquí termina el A28 ya. Aquí ya no hay, pues, alfa hélice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enumeramos? Alguien me va a decir. Entonces, nosotros lo que hacen es, primero tomar esto. Este es el D, ¿no es verdad? Entonces, aquí hay el aminoácido B1, B2, B3, B4, etc. Hasta aquí, digamos que sea 50 ya. B50. Y luego otra vez entra aquí. Este es C. Entonces, aquí el C, C1, C2, C3, C4, etc. ¿Está claro? Ah, pero y esto, y esto. Entonces hacen un intermedio. Dicen, este intermedio AB, ¿sí o no? AB, este aminoácido 1, AB 2, AB 3, AB 4, etc. ¿Han entendido? Igual llegamos a esta parte. Entre esto y esto, este es B y este es C. Entonces decimos BC 1, BC 2, BC 3, BC 4, etc. Bien simplecito es esto. Pero sin embargo requiere una explicacióncita, nada más. ¿Han entendido? Ahora espero cuando estemos llevando proteínas, yo les voy a preguntar, o digo mioglobina y hemoglobina. Les voy a preguntar de dónde sale esto. Van a ver, muchos que han entendido, tal vez me contesten, pero otros no. Entonces yo siempre les digo, vayan a buscar, ¿dónde van a encontrar? No está en el Harper ni en el Leninger.
O sea, esta parte de la explicación, digo, que lo considera muy burdo, muy simple. ¿Para qué? Se sobreentiende, porque los chicos que están leyendo son inteligentes. Y se van a dar cuenta. Está clarito. Así de simple. Y ese es los loops. Haz ahí, flexión, en inglés. Y ahora ya el ejemplo. Miren, llega aquí una, y esta parte es esta. Entonces, si ustedes tienen ojitos bioquímicos, van en las peptídicos. ¿Dónde se ve las localizan el carbono? Alfa, ¿cierto? De ahí sale el grupo amino del carbono alfa, ¿cierto? Te buscaré aquí arriba. Y sale su grupo, listo. Y este carbono, ¿cierto? Hace el enlace peptídico con un segundo aminoácido. Y ese segundo aminoácido hace el enlace peptídico con un tercero. A ver, vean, si es que pueden localizar así. Hay que tener ojito ahora. Y decir, aquí cuántos aminoácidos está haciendo esa asa. Bien, aquí está la respuesta. ¿Cierto? 4. Ahí está. Uno es alanina. ¿Por qué? Porque su grupo es metilo. ¿Sí o no? Después, glicina, bien cortito. Después, aspartato, ya está. El R que está saliendo de aquel lado, hacia arriba. ¿Se fijan? El R del aspartato tiene 4 átomos de carbono. Después viene la serina. Entonces ustedes dirán, ya que hay uno nomás con este 2 y la serina tiene 3, probablemente el otro carbono está formando un enlace peptídico para hacer ya el tipo de beta plegado. Casi les digo beta chip en inglés, ¿no? ¿Han entendido? Entonces, esta partecita puede ser más largo, más corto, depende de la estructura de ese momento. Ahora, la secundaria ya está bien clarita. Si quieren algunos para hacerlo más didáctico, la estructura secundaria de los aminoácidos, o de las proteínas, o de la estructura de los polipéptidos, puede ser en alfa hélice o en beta plegado, con sus características que puede ser la beta plegado, antiparalelo, paralelo, etc. Y después pueden tener sus asas o sus flexiones. ¿Listo? Así de simple ustedes pueden llegar a deducir, si quieren, y hacerse una esquemita de esa naturaleza para aprender un poco más detalle. Ahora, ¿qué es de la estructura terciaria? Ahí está una de las, si quieren, de la comprensión de la estructura terciaria y de la comprensión de la estructura cuaternaria. Entonces, en la terciaria puede haber alfas, hélices, puede haber beta plegadas, paralelas, antiparalelas, puede haber asas, puede haber flexiones, pero ya ocupa un volumen en el espacio. ¿Está clarito? A ver, esa parte yo creo que no entiendo. ¿Yo saben cómo les hago entender? Con una figura que a mí alguna vez, no es mío, sino que de algún libro yo he captado la idea más clarita, pero no les dicen en la mente. Estos dos libros ya sobreentienden. A ver, donde tengo mis... Entonces, a ver, veamos esto. Estructura secundaria, ¿no es verdad? Si esta estructura secundaria lo pusiesen en un tubo, ¿cierto? En un tubo, eso es para hacer maquetas. En un tubo. ¿Han entendido esto? En un tubo Berman, en un tubo que se pueda flexionar. Entonces, eso aprendan, a ver. Esta es la parte que yo les explico a mi manera. Y después la comprensión es mucho más fácil. Entonces,
si nosotros tuviésemos un tubo así, ¿cierto? Entonces aquí podemos poner el N terminal, C, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, o digo la sucesión, ¿cierto? Ahora, esto lo volveremos estructura secundaria porque es cuerpo primario, entonces puede ser así, puede haber esto, puede haber esto, puede haber cadenas antiparalelas, paralelas ahí. ¿Me han entendido? Y este es C-terminal. En otras palabras, si nosotros agarramos la estructura secundaria, ¿cierto?, con todo lo que hemos visto hasta ahora, y lo metemos en un tubo. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ahora, ese tubo lo flexionamos. ¿Me han entendido? Todo el tubo. Entonces, flexionando todo el tubo, vendría a ser así. Si queréis. El tubo, lo flexionamos el tubo, lo podemos sacar por aquí el tubo, por aquí, sigue el tubo, le podemos hacer dar una vuelta al tubo, lo metemos por aquí el tubo, podemos sacar por aquí. ¿Me han entendido? ¿Sí? Entonces usted dice, aquí está el N terminal y por aquí está el C terminal, pero ha tomado un volumen en el espacio. Esa es estructura terciaria. ¿Han concebido la idea? Sí. Esa es la idea. No es fácil de explicar con palabras o escribir. Trata el libro de Leninger de explicar con otras palabras para que se identifiquen bien claro. Pero esto del tubo para mí es la manera más didáctica de mostrarles. Incluso ustedes pueden hacer, siempre que... Miren, como yo alguna vez he pensado, pero es bien difícil lo que he pensado. Es un tubo de vidrio que tenga ya esta estructura así. ¿Me han entendido? Así. Que salga. Y dentro de esto nosotros podemos visualizar estructuras secundarias. En alfa hélice, S, doble, beta paralela, antiparalela, pero en espacio. Difícil de hacer. En chiquito lo podemos hacer, tal vez una vueltita, así. Pero de que tenga así, es bien difícil. De concebir, de hacer en maqueta. Tendría que ser un artista el que haga eso, en vidrio, soplado. Y después ustedes le meten ahí adentro una estructura secundaria con sus diferentes formas de estructura secundaria. Alfa hélice, beta plegado, con sus asas, con sus flexiones, todo eso. Bien difícil, ¿no? Pero es la manera de concebir la estructura terciaria. Entonces, cuando uno concibe la estructura terciaria de esa forma, van a ver que algunos libros ya escriben así. Ya escribe, ya da para entender para la gente, así pone. Así pone. ¿Me lo entendí? Aquí está el C terminal, aquí está el N terminal. Así pone. Lo que yo he hecho en, un poquito, en tiza sale bonito, pero porque la tiza se puede manejar así, hacer así. Y después hacer la estructura secundaria ahí adentro. ¿Han entendido? Eso es. Pero leen alguna vez, todo eso tan fácil, pero no entienden lo que el autor quiere explicarles. Claro, yo he bajado, esto les he dicho a mi manera, en un tubito, así, pero aquí no les voy a poner en un tubito. ¿Está claro? Bien. Entonces, todo esto, ustedes ya lo pueden definir a su manera o conceptualizar a su manera. Todo este conjunto se llama estructura terciaria, pero también se puede, con una sola palabra, decir, es un monómero. También se llama monómero.
También pueden decir no monómero, pueden decir subunidad. Es una subunidad. Pero también cuando están hablando, hay otros autores que es así, Linus y Pauling, hace años le han puesto, cuando estaban hablando de la hemoglobina, le han puesto cadena. Cadena. Claro, cadena no encaja mucho, pero así hablan los libros de medicina, de fisiología. Cadena A o cadena alfa, cadena beta de la hemoglobina. ¿Se acuerdan? Algo han debido escuchar eso. Cadena A, cadena B. La hemoglobina tiene 2 alfa, 2 beta, dicen, ¿no? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. En otras palabras, hablando desde el punto de vista estructural, dicen 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Ahora, no quieren decir 2 subunidades, dicen 2 monómeros alfa, 2 monómeros beta. Y alguien todavía un poco más lo modifica. Protómero llaman a cada uno de ellos. Protómero. 2 protómeros alfa, 2 protómeros beta. O puede haber una sola subunidad que se repite varias veces. O sea, puede ser, digamos, si le ponen alfa, ya alfa, igualito. Puede haber. Si se repitieran varias subunidades de una sola forma, entonces dicen polímero. ¿Han escuchado ese término? Polímero. Justo, miren, no venía el compañero que ha preguntado. Esa es la ley de Murphy. ¿Se acuerdan que ha preguntado un compañero de lentes? No sé cómo se llama, le he preguntado. Ojalá vengas cuando yo esté explicando lo que has preguntado, le dije. Y no ha venido. ¿Y saben a propósito de qué ha preguntado? De ese esquema que les he mostrado de Leninger, les he dicho, donde está la titina. ¿Se acuerdan? Y dice, es bien grande y solamente tiene una sola, un solo péptido. Y allá el del Escherichia coli tiene 25 péptidos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo le he dicho, espera, te voy a explicar cuando estemos llevando esto. Ahora está clarito. Entonces, dentro de la naturaleza puede haber polipéptidos de una sola subunidad. ¿Está claro? Puede haber polipéptidos de varias subunidades. Ejemplo, la hemoglobina tiene 4. La mioglobina, vamos a leer, la hemoglobina tiene 1 solo. Ahí está una gran diferencia entre mioglobina y hemoglobina. Para más detalles, no perderse la clase de mioglobina y hemoglobina que había. No es estudiar así nomás a la hemoglobina o la mioglobina. Por ejemplo, lo que hablan los fisiólogos, la hemoglobina transporta oxígeno y la mioglobina almacena oxígeno. Listo, ahí quedó. En cambio nosotros no. ¿Por qué? Hay una diferencia estructural entre una y la otra. Una, si bien transporta, ¿por qué transporta? ¿Cuál es su capacidad? ¿Por qué se diferencia molecularmente a que el oxígeno sea transportado por la hemoglobina y la mioglobina almacena? 2 cosas diferentes. Igual, cuando estemos llevando fierro, por ejemplo. Cada cosa que hay en sangre, ahora ya no lo de antes. Cosas nuevas han ido apareciendo. Ahora, ¿qué dice aquí? El término estructura terciaria se refiere a la estructura tridimensional, a la conformación, dice. Vean, sigue el término, conformación tridimensional de un polipéptido. Indica su espacio tridimensional con rasgos de estructura secundaria. Puede haber alfa hélice, hélices, plegamientos. Eso es el lux, todo lo que hemos visto. Ahora ya le están dando forma a la que se llama la traducción. Bueno, no se detengan ahí, porque esto es solamente para repasarles y decirles a ustedes que el inglés es importante. Ese es el propósito. ¿Por qué nos están metiendo imperio? Ya me han dicho algunos docentes que a los chicos les metes inglés. No, solamente lo estoy incentivando.
que cuando lean artículos, no van a decir, ahora sabes por qué no has estudiado. Es así. Yo sufrí un poquito, yo pensé que estudié inglés en el Centro Boliviano Americano, he ido todavía en inglés así, como de vallano, ¿no? Y mi tutor me ha dicho, llega el primer día, te vas a actualizar, toma artículos. Y no había uno en castellano, todo en inglés. Así es, en el posgrado. En las residencias médicas igualito. Ustedes entran a las residencias médicas, no, sí, en castellano te lo buscaré. No, tienes que actualizar, toma, o anda a buscar esta referencia. Así, simple. Pero no queda aquí la estructura. Lo que estoy hablando, en algunos libros les van a mostrar esto. Bueno, que les pueden mostrar esto. Lo que estoy hablando. Entonces ustedes ya rápido, ahí nos está mostrando 4 estructuras terciarias. Así de simple. ¿Han entendido? Ahora, con esa referencia, la estructura cuaternaria es pan comido. Porque si yo les digo estructura cuaternaria, a ver, escuchen, con un solo dibujo, es esto. Es el conjunto de estructuras terciarias. Fácil de entender esto. Que puede ser tetrámero, que puede ser un polímero, no siempre. Aquí se los he puesto tetrámero, porque 1, 2, 3, 4 se nos está poniendo. Pero también, a ver, ahora diferencien. Con otro ejemplo le estoy dando. Miren. Todo esto. También es estructura. Pero ¿qué diferencia hay entre lo que he pintado y lo que estoy haciendo ahora? Exacto. Uno hecho de un solo color, es decir, las unidades son iguales. En la otra, desiguales. ¿Listo? Entonces, la estructura cuaternaria puede ser una palabra. ¿Qué me pones? Escribir. Puede ser de 2 tipos. ¿Qué se les ocurre? Están haciendo ustedes su trabajo. Y en el otro, ¿qué palabra le pondría? Estructura cuaternaria. ¿Qué es? Homogéneo. Es lo que escriben. Homogéneo, que se repite una misma subunidad. Y la otra, heterogéneo. Así de simple. Ahora, no siempre le van a poner alfa, ¿no? Alfa. O beta. Bueno, lo que ustedes quieran. Yo le pondría, digamos, ya, se me ocurrió A. El otro C. D. Siempre ha habido la tendencia de utilizar el alfabeto griego. Siempre ha habido esa tendencia. Por eso queda, porque algo. Es que es antiguo. Eso ha quedado. Nos ha quedado como molde. Igual en anatomía ustedes hay algunas cosas que no pueden cambiar, ¿no? Eso se queda. Ustedes por ahí van a escuchar, ¿no? En las enzimas. Las enzimas son un conjunto de proteínas también. Hay algunas enzimas que pueden ser monoméricas. ¿Han entendido? Quiere decir que tienen estructura terciaria, nada más, monomérica, un solo monómero. Puede haber enzimas que son diméricas, con 2 dímeros. Cuando ya digo 2, ya dicen, esto ya no es estructura primaria, es estructura secundaria, porque son 2. Puede haber con 3, trimérica. Puede haber con 4, ejemplo, la hemoglobina. ¿Está claro? Ahora, mire que no ha venido el compañero. Yo lamento mucho. Y le van a preguntar su respuesta aquí estaba súper. Porque ahí, ustedes están viendo ahí, no sé, de la Escherichia coli, creo que era del citocromo, tiene casi 22.
subunidades. ¿Está claro? Y en cambio la titina tiene una sola, pero es bien grande. Y las otras pueden ser más pequeñas. Eso no es regla. Puede haber un polipéptido con 60, digamos, residuos de aminoácidos. 60 ya. Esa no es proteína, es polipéptido. Porque, ¿qué les he dicho? Con 100 o más de 100, denominaría proteína. Con detalle, ¿no? Son cosas que hay que recalcarles, nada más. Después parece fácil lo demás. Entender algunas cositas son difíciles. ¿Está claro? Yo creo que surjan de aquí preguntas, porque mucha pregunta en la cabeza de ustedes. Doctor, una pregunta del ASA, que las ASA solo son 4 proteínas. No necesariamente. Puede ser más. Puede ser más. Puede ser más. Esas dudas quiero que ustedes vean. Ahí les ha puesto un ejemplo nada más, de 4. ¿Por qué no 5? ¿Y por qué no 3? Ahora, dentro de las asas, de las cosas chiquitas, 2 aminoácidos son importantes. Pregunta de alguien también. ¿Para qué sirve tan pequeñito? ¿Cuál es el aminoácido más pequeñito? La glicina. Y otro que así también tiene una forma diferente. La prolina era la pregunta de alguien. Esos están metidos en las cositas pequeñitas. O aminoácidos con cadena bien cortita. Por eso aquí han visto glicina. La prolina no va a salir por ahí, pero puede salir. Después, cuando estemos llevando, hay alguien que a cada monómero le ha puesto una M. HH. Tetrámero. ¿Por qué H? Porque ese señor ha visto que ha aislado esas proteínas del corazón. ¿De dónde viene en inglés? Claro, de corazón giro. Y M de músculo, así se escribe más. Músculo. Nadie sabe la M. No de otra cosa. Así cositas pequeñas que a uno le confunde, pero hay que agarrar la base. Esa es la base. Bueno, al margen de esto, aquí están algunos ejemplos que los he puesto. Miren lo que estaba hablando. Aquí. Ahí está. Y el oxígeno, proteínas que almacenan oxígeno, por ejemplo, la mioglobina. La mioglobina almacena, la hemoglobina transporta. Ahora ya los les va a seguir el aire que ingresa a través de las fosas nasales, hasta los pulmones, intercambia ese oxígeno con CO2 y después la hemoglobina la que capta. Para nosotros la pregunta es, ¿cómo capta la hemoglobina? ¿A qué nivel de toda esa estructura cuaternaria? Esa es la pregunta de nosotros. Ya no superficial, sabiendo que las estructuras cuaternarias de la hemoglobina están formadas por estructuras terciarias. Y cada estructura terciaria, ¿cómo contribuye a unirse con el oxígeno? Esa es bioquímica a nivel molecular. Más todavía, ¿qué residuos tendrían que preguntarse? ¿No? ¿Qué residuos? Ahora ya saben que son residuos de los aminoácidos, o qué estructuras secundarias alfa, L y C son las responsables de unirse con el oxígeno. Ahí está. ¿Y ustedes creen que no se sabe eso? Se sabe bien. Para más detalles, no perderse las clases. Esta es la base. Ahora, otra cosa les voy a decir. Si nosotros tenemos aquí estructura terciaria, estructura cuaternaria, alguien dice homogénea. Ahora escuchen, no siempre son 4, pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 2. Estructura cuaternaria. Uno ya no, uno ya es terciario, ¿ves? Obvio. Ahora, pueden ser 5, pueden ser 20, pueden ser 22, como esos ejemplos que les he mostrado. Pero sin embargo, tanto en esta, como en esta,
Hay unos sitios, claro, si es estructura ya terciaria o cuaternaria, hay sitios, lugarcitos, donde realmente ese lugar, no toda la estructura, ese lugar tiene función. ¿Han entendido? No toda, tiene un lugar. Ahora les muestro a mi manera. Puede ser dentro de todo esto aquí, cuaternario. Puede ser este lugar de aquí nada más. Miren, este ya está casi fuera, pero con este está tomando contacto íntimo. Ese sitio de esa parte aquí, esta parte aquí, esta parte. Eso es importante, esa porción. Para tener función. Esa función puede ser, ese lugarcito puede ser el sitio catalítico de la enzima. Ese es el lugar que hace que reaccionen los sustratos. Ese lugar. Que está conformado con una porcioncita así, la otra puede estar en este otro sentido, la otra puede estar así. O sea, ahora vean tridimensionalmente. No puede estar así. Si la estructura es así, no es verdad. Porque ya es un espacio. Y ese espacio es fundamental. Si ese espacio ustedes lo modifican por alguna razón, ya no sirve. ¿Se dan cuenta? Ya no sirve. Y esa es alguna función de algunos medicamentos que se introducen a ese nivel. O lo deforman. Ya no sirve. Vean la importancia. O alguien me va a decir, y en la estructura secundaria, o digo terciaria, claro, puede haber aquí otros espacios. Esta parte con esta partecita y esta partecita. Todo ese conjunto, esos lugares, tiene un nombre. Exacto, dominio. Esa es otra pregunta que siempre me han hecho. Yo no entiendo qué es domain. Es bien simple de explicar, ¿no? Eso es dominio. Que no siempre puede estar ahí, alguien me va a decir, y no puede estar aquí localizado en esta parte del dominio. Sí, también. ¿Para qué? Puede ese dominio, digamos, interactuar con una hormona a ese nivel. O puede interactuar con otra proteína también. O sea, el dominio no es exclusivo de las enzimas. Pueden ser lugares que van a interactuar con otras cosas. Hormonas, con otras proteínas, con ciertos cofactores. Es otra palabra que ya estamos incorporando. Cofactores. No siempre van a ser proteínas, no siempre van a ser hormonas. Otras estructuras químicas pueden ser. ¿Han entendido? Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, los dominios son importantes. Que dice que el dominio es un sector de la estructura de la proteína suficiente para realizar una interacción química o físico-química. No siempre química, no siempre es de reacción. Físico-químico significa una interacción suave, un rozamiento, interacción físico-química. ¿Se dan cuenta? En cada palabrita de aquí hay mucha, si quieren, tela para cortar. Y ahí les pone con cosas concretas, con qué proteínas con nombre y apellido. Por ejemplo, aquí les habla de tal como la lisocima. La lisocima, ustedes han debido escuchar lisocima. Es una proteína de las lágrimas, es una enzima. Eso vamos a llevar poco a poco. Pero les pone como ejemplo. O una enzima, se llama isomerasa, fosfato, triosa, isomerasa en castellano, ¿no? O triosa, fosfato, isomerasa. O otro ejemplo les pone ahí, como la mioglobina. Entonces ya hay diferencias, ¿no? Entonces ustedes están adquiriendo aquí una importancia de la estructura conformacional. No es igual. Y ahí ya tienen una idea bien clara por qué el oxígeno se une a la mioglobina para almacenar y por qué el oxígeno se une a la hemoglobina para ser solamente transportado.
hay diferencias. Entonces uno diría, entonces, ¿por qué no la hemoglobina y la mioglobina, que casi son iguales, cumplen la misma función? Sin embargo, sus funciones son diferentes. Y aquí ya, ahora sí, ya vemos con dibujitos. Entonces yo les pregunto, miren arriba y abajo. Entonces, para ustedes, ¿qué estructura sería esta? Sí, bien, terciaria. Claro, ahí no les muestra el C terminal, el N terminal, pero en algunos ya les muestra. Pero estos ya son intentos de hacer la estructura. Es un ejemplo. Abajo, otra forma. Pero si ustedes se fijan con más detalle, hay alfas, hélices, y también esas líneas así, que son estructuras alfa hélice, y el otro es beta plegada. Ahí no les muestro si son paralelas, antiparalelas, pero el más ustedes observan, ustedes son los pequeños globos. Y abajo, miren, más grande, otro. Es otra sustancia al margen. ¿Está claro? Al margen. Que vamos a estudiar qué cosa a toda una estructura terciaria se puede unir. ¿Está claro? Claro, alguien dice, mioglobina, tal vez la mioglobina que está formada por M y por globina. Mioglobina. Mio viene de músculo. M, igual el M. Ya vamos a ver que es una estructura bien diferente, el M. Pero hemoglobina, las globinas son proteínas. ¿Se acuerdan la clasificación que habíamos hecho al principio? Que les he dicho, ¿se acuerdan? Hay una clasificación, de acuerdo al eje axial. ¿Cómo se clasificaba? En proteínas globulares y proteínas fibrosas. Todo está bien correlacionado. Hemoglobina. Entonces, tiene un grupo M y tiene una globina. Una estructura desde el punto de vista globular. Mioglobina. Lo han encontrado en el músculo, le han puesto mioglobina. Y no lo han encontrado en la sangre. Entonces, muchas veces puede ser un M, está unido a todo el conjunto. O otra estructura un poco más compleja. Vamos a ver, hay hartas estructuras complejas que se pueden unir a todos, porque no son puras, siempre están conjugadas con algo. Es lo que estamos viendo aquí. Nada más para mostrarles así, ¿no? Esto es Harper también, creo. Solamente la posición. Otra forma. Ya lo conocen. ¿La estructura de qué tipo sería? Ya dudan. Porque esto puede ser una subunidad, esta otra, esta por ahí que no está muy compleja. Entonces ya dicen, parece nomás 3 subunidades, hasta 4. Entonces ya no es estructura terciaria. Para ustedes sería una cuaternaria, que es un poco difícil de concebir, pero es cuaternaria. Miren sus rolitos que puede haber. Estas son las que se agregan a cada una de las subunidades. A ver si hay otro igual. Ahora, una de las preguntas, es lógica, ¿no? ¿Por qué tienen esta estructura siempre así? ¿Por qué no son un poquito más, digamos, ovaladitas o más alargaditas? Porque no lo van a ver así en estructura planar, sino verlo
una estructura tridimensional. Es lo que yo quiero. Es bien difícil, ¿no?, de explicar, porque siempre estamos acostumbrados a una cosa así, pero no a una estructura que ocupa volumen en el espacio. Esta parte sería lindo tener un holograma. Ahora estamos hablando de tecnología. Aquí pueden ustedes tener la estructura en una cosa así, pero tridimensional, ¿se ven? ¿No? ¿Se acuerdan? O han de ver, bellos. O si quieren irse al YouTube, pongan a ver estructura conforme. Van a encontrar estructuras de este tipo, mover, ya tienen la técnica para hacerla mover. Y en espacio. Ya harto. En esta parte, harta moléculas en movimiento. Pueden divertirse. Pero lo que yo hago en esta clase es el por qué, cómo uno concibe, primero. Después ya le dan movimientos, pues a los movimientos. Uno es cosa del otro. Ahora, factores múltiples, dicen, establecen la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. ¿Por qué es la pregunta? Uno siempre hace esa pregunta. ¿Por qué tiene que tener esta forma? Y no un poquito así o así. Tiene que ser definida la estructura. Siempre va a ser definida su estructura. Cambia esa conformación, ahora ya el término, ¿no? Cambia la conformación estructural de la proteína, se desnaturaliza o pierde su función. No hay necesidad de cambiar el aminoácido por otro, eso ya es muy fuerte. Puede haber, pero ahora estamos hablando de estructuras conformacionales que ocupan espacio. ¿Por qué? Porque son múltiples los factores que van a dar esa forma y no otra. Siempre va a tener esa forma y que la va a diferenciar de otras moléculas que también tienen funciones. Entonces, dentro de esas que estabilizan, uno dice, en la estructura primaria son los enlaces covalentes. En otras palabras, los enlaces peptídicos. ¿Sí o no? Enlaces peptídicos. Pero eso es estructura primaria. Ya en la estructura secundaria, aparte de los enlaces peptídicos, entran otras fuerzas. Son las fuerzas no covalentes. ¿Y esas fuerzas covalentes de dónde salen? Generalmente del grupo L de los aminoácidos. Entonces, bien simple ahora. Esas son las fuerzas que estabilizan. Ahora uno piensa, ¿qué enlaces no covalentes conocemos? Puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro. Hasta ahí no nos han aprendido. Hasta ahí no más recuerdan. Fuerzas de Van der Waals. Electrostáticas, están olvidando la atracción fatal. Positivo con negativo. Los hippies, hidrofóbicas. Con hippies ya, pero cuidado me pongan hippies, ¿no? ¿Fácil o no fácil? Esas son las fuerzas. Debe estar algo así. Dentro de todas algunas fuerzas, interacciones hidrofóbicas. Después, cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicos que en el interior camino. Otras que contribuyen son los puentes de hidrógeno. Los puentes. ¿Cómo traducen esto? Puentes salinos. Las interacciones electrostáticas, ¿cómo también se llamaban? ¿Se acuerdan? Por carga, decimos. Electrostáticas o salinas. Eso es lo que cambia el nombre y es lo mismo. Pues dice, los grupos carboxilatos, del aspartato y del ácido glutámico, los que ya saben, los Eres, el grupo aspartico tiene un grupo carboxílico libre, el ácido glutámico, que eso se puede ionizar, tienen carga negativa, se van a interactuar con las cargas positivas que por ahí están protonadas, de la lisina, de la arginina, ustedes ya saben eso bien. Después, aquí hay algo bien bonito que vale la pena recordar. Las fuerzas no covalentes, y con esto voy a terminar,
las no covalentes, tienen de 10 para abajo interacción fuerte, fuerza. Esa es la fuerza, si quieren, que se puede utilizar uno para romper un enlace no covalente. ¿Se acuerdan? Yo les he dado algunas fuerzas, está en el libro, les he manifestado. En cambio, una fuerza, mira, aquí dice entre 1 y 5, yo les he dicho entre 10 porque hay algunos que son un poquito más fuertes. Pero comparada con una fuerza covalente de 80 a 120, ¿cuánto yo les he dado? 100. Para que ustedes recuerden por lo menos eso, que con eso terminamos. Ahora vayan pensando para mañana. Mañana para que vean, porque uno dice, esto parece ciencia ficción, ver hasta qué punto, cómo ya vamos a ver si las moléculas ni siquiera las vemos, pero sin embargo ya estamos hablando de esto. Estas son las técnicas con las cuales se ha llegado a concebir que existe. Aquí, mañana vamos a ver. Y ahí está también la microscopía crío, que han utilizado para eso. El plegamiento, después vemos. Es bonita esta parte. Las chaperonones. Y después cuando se perturba, es decir, cuando se altera la forma, ¿qué dice? Puede traer consecuencias patológicas. Y dentro del ejemplo están los priones. Mañana nos vemos.